Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanos? El tema de hoy quiero mostrarte personas dentro de la Biblia que pasaron por momentos de depresión. Sí, no es un tema nuevo, no es un tema que ya ven que ahora con las redes sociales es muy común que se mencione todo esto, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es ellos también tuvieron depresión, hablando de personas en la Biblia, ¿sí? Perdonen si estoy sudando porque aquí el calorón está bien tremendo y no sé de qué parte nos estén viendo, si pueden escribir en los comentarios de dónde nos ven. Yo vivo en Tamaulipas y el calor está bien tremendo. Bueno, te quiero leer lo que es la definición en Google, la que aparece ahí en Google. Es enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas o mentales, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes sufrieron de depresión en la Biblia? Qué interesante, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de ello? Por el tiempo no voy a leer las citas bíblicas, pero las voy a mencionar. Y si tengo oportunidad en los comentarios o en la descripción del video, voy a anotarlas. Si no, pues te aviso para que tengas a la mano un papel y pluma para que las vayas anotando. Sí, te voy a mencionar 7 personas, ¿sí? Y te voy a dar las citas donde puedes encontrar esta información. La primera persona es David. En el Salmo 38:4 y en el Salmo 42:11 nos habla de que David tenía una profunda tristeza. ¿Sí? Vemos que en la historia de David él fue perseguido por un rey, tuvo varios intentos varios intentos de asesinato. Sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o se mataron entre ellos. Todo esto él lo plasmó en los salmos, cómo él se sentía anímicamente hablando sobre todo lo que le aquejaba y de toda esa tristeza en la que él se sentía de desesperación. El segundo personaje es Elías. Elías tuvo enfrentamientos con los profetas de Baal. Y aunque logró salir a flote o salió victorioso o pudo él demostrar de una manera positiva lo que era el poder de Dios, el problema no fue ese, sino que al terminar todas esas demostraciones, pues la reina Jezabel lo amenazó de muerte, ¿sí? Porque no le caía muy bien a la reina Jezabel. Ella lo amenazó de muerte y lo que hizo él es que él tuvo que huir. Y todo este lapso causó en él una angustia muy profunda. Incluso él deseó hasta que Dios le quitara la vida, ¿sí? Todo esto, imagínate vivir escondido porque la reina te anda buscando, tienes que huir y toda esta angustia pues es horrible vivir en angustia, ¿sí? Donde puedes encontrar sería en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. La tercera persona que estuvo en esta situación de depresión es Jonás. Jonás, pues su historia está en el libro de Jonás, específicamente en el capítulo 4, pues él manifestó un tipo de depresión y enojo. El enojo a veces es un tipo de depresión, porque por ejemplo una persona que todo el tiempo está enojado, puede ser que sea una depresión escondida, y en lugar de estar llorando por las esquinas, como pues uno pudiera decir que la depresión es que nada más estás triste, pues no, también se manifiesta con enojo. Entonces Jonás se molestó mucho, se enojó cuando Dios llegó a perdonar a las personas de Nínive. Su enojo fue tanto que él prefería morir, o sea,
se enojó con Dios, le dijo, ¿cómo es posible que los vas a perdonar? O sea, no, yo prefiero morirme, o sea, no, ese fue su enojo, ¿sí? La cuarta persona que vemos que padeció depresión fue Noemí. Esto lo puedes encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versos del 19 al 21. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos siendo extranjera en un pueblo. Ya de por sí el ser extranjero en aquellos tiempos era un poco complicado, y después perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Después, cuando ella regresa a su tierra natal, ella se sentía tan triste, una vida tan amargada, que ella pidió que le cambiaran el nombre. El nombre de Noemí significa dulce, ¿sí? Y ella pidió que le cambiaran el nombre a Mara. Mara significa amarga, ¿sí? Vemos que el corazón de Noemí pues estaba lleno de tristeza y amargura. Por eso es que cuando ella regresa, ella pide que le cambien su nombre. Ya para que pidas que te cambien el nombre, porque vemos que en esa cultura los nombres tenían mucha importancia, mucho simbolismo, y pues ella pidió, yo creo que era algo que no podía ocultar, y simplemente ella pidió que le cambiaran su nombre a Mara, por la amargura que sentía en su corazón. La quinta persona, que esa es bien notoria, fue Job. Job, pues podemos ver su vida, pero específicamente en el libro de Job, en el capítulo 3, versos 3 y 4, ahí habla de que, pues yo creo que pareciera que en un instante él perdió todo. Perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas. Tuvo una enfermedad que en ese momento, esa enfermedad no tenía cura. Tenía unos amiguitos que lo acusaban, lo desanimaban. Él llegó a desear no haber nacido, él llegó a desear su muerte por todo este lapso de tiempo que en realidad, según la teología, no fue mucho tiempo. Tengo entendido que fueron alrededor de 9 meses por el tiempo que Job estuvo en esta situación de depresión, de hundimiento, de sentirse pues que no quería vivir ya más. La esposa no ayudaba con sus comentarios, los amigos no ayudaban con sus comentarios. Básicamente él estaba solo porque pues ni sus hijos ni sus bienes, ya vemos que el enemigo pidió permiso para tocar todo lo que estaba alrededor de Job, para demostrarle a Dios, según él, que Job lo iba a maldecir, porque Job estaba tan bendecido. Y Dios le dijo, sí, toca sus cosas, pero su vida no la toques. Entonces vemos que hasta el final Job a lo mejor deseaba morir, pero en ningún momento maldijo a Dios, ¿sí? Todas estas personas que te estoy comentando, a pesar de que se sintieron como se sintieron, en ningún momento se apartaron de Dios, en ningún momento maldijeron a Dios, en ningún momento hicieron lo que muchos de nosotros hacemos cuando nos sentimos frustrados, hundidos en depresión, cuando estamos enojados por todo. Sí, tenemos que aprender de ellos a conocer que Dios es soberano y es poderoso, pero también es un Dios de amor, ¿sí? Y sabemos que separados de Él nada podemos hacer, nos vamos a secar, ¿sí? Entonces, el siguiente personaje es Jeremías. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, porque él era como, él lloraba cada que daba un discurso, era como que yo creo que muy melancólico. No le hacían caso cuando llevaba un mensaje de parte de Dios. Vivía solo, eso puede decir que pues, o nos puede dar una luz, ¿verdad?, de que él no tenía familia. Él era una persona pobre, rechazado por los demás, tuvo momentos de angustia, maldijo el día que nació y se preguntaba la razón de su existencia. Como muchos de nosotros, hice un video, me parece que es el video anterior, donde hablo sobre que muchos mueren sin saber el por qué están aquí, su propósito en la vida.
Entonces, Jeremías, hablamos de él, que él se sentía muy joven y que cuando Dios le había hablado, él no se la creía. Él decía, no, yo soy muy joven, a mí, ni me voltees a ver a mí porque yo soy muy joven. Entonces, él sentía que era rechazado, que era por ser joven, y pues bueno, él se preguntaba la razón de su existencia y vivía en esta depresión también. Y por último, el personaje que te quiero mostrar es Judas. Judas, ¿cuál Judas? El que traicionó a Jesús. Precisamente por esta acción que él tuvo, él sufrió depresión porque tuvo este remordimiento al no poder lidiar con ese dolor de haber traicionado a Jesús. Él, sin embargo, él sí llegó al suicidio, ¿sí? Los demás deseaban morir, pero no llegaron al suicidio. Sin embargo, Judas sí lo hizo. Te repito, todas estas personas, permítanme, en donde puedes encontrar lo de Judas es en el libro de Mateo, capítulo 27, versos del 3 al 5, y la situación que vivió Jeremías es en el libro de Jeremías, capítulo 20, del 14 al 18, ¿sí? Todas estas personas, a excepción de Judas, pero todas estas personas, aunque estaban tristes, enojados, que muchos desearon no haber nacido, sin embargo, te repito, ellos en ningún momento se apartaron del Señor. Y aún así Dios los usó, a pesar de cómo ellos se sentían. Yo quiero darte unas recomendaciones. Si tú sientes que estás pasando por un periodo de depresión o de ansiedad, quiero darte 5 consejos o 5 recomendaciones que pueden ayudarte, ¿sí? El primer punto es buscar siempre a Dios y renovar nuestros pensamientos. Es muy importante renovar nuestros pensamientos. Es muy importante saber cómo es que Dios piensa de nosotros. Es muy importante saber que no eres las mentiras que el diablo te está susurrando al oído. Sigo, porque muchos dicen es que yo soy un tonto, yo no sirvo para nada, a mí Dios no me va a usar, yo ni acabé la primaria, yo esto, yo aquello. Y no debemos de pensar como Dios piensa. Yo soy cabeza y no cola, yo estoy arriba y no abajo. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y siempre estar pensando, yo soy justificada por Cristo. Cuando el Padre me ve, no me ve a Raquel, ve a Cristo en mí. Yo he sido apartada, yo he sido santificada. Sí, tratar de pensar como Dios piensa es muy importante, porque en esos momentos de depresión y de ansiedad hay que hacer un esfuerzo por recordar lo que Dios piensa de nosotros, en lugar de estar escuchando lo que las otras personas nos están diciendo o lo que el enemigo nos quiere, las mentiras que quiere que creamos, ¿sí? Hay que buscar a Dios y renovar nuestros pensamientos como primer punto. Puede ser a través de la oración, en la lectura de la palabra, en las alabanzas, escuchando predicaciones, ¿sí? El segundo punto es que debemos de confiar que esto es pasajero, ¿sí? Solemos pensar a veces que cuando estamos pasando por un mal momento esto va a ser para siempre. O cuando nos enfermamos de algo pensamos que, ya, esto es para siempre, o va a durar mucho. Y no, hay que confiar que esto es pasajero. Puede acabar en 2 días, 3 días, ¿sí? Ahí depende de ponernos las pilas nosotros, ¿sí? Y sacudirnos esa negatividad, porque desgraciadamente es a nosotros a los que nos corresponde hacer el esfuerzo de salir de ahí. Y sí, Dios puede usar a una persona, pero ¿y si no? Nos corresponde a nosotros sacudirnos esa negatividad. Segundo punto, confiar en que es pasajero. Tercer punto, no estar solo. Sí, porque luego te vienen ideas medias locas de querer atentar contra tu vida, tomar decisiones que no son correctas. No debemos tomar decisiones cuando estamos
bajo en nuestras emociones o muy demasiado exaltados en nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, no estar solo, estar acompañado cuando tú te sientes así. ¿Sí? Número 4, buscar una actividad que te distraiga. Algo que te guste hacer, puede ser ir al cine o a decirle a una amiga, oye, vente a ver una película conmigo, a mi casa, o hacer jardinería, o pintar un cuadro, leer un libro, salirte con tus hijos a caminar a la tienda, al parque, buscar una actividad, ir al gimnasio, algo que te distraiga de cómo te estás sintiendo, algo que te haga salirte de ahí, al menos en tu mente, ¿sí? Buscar una actividad que te distraiga. Y número 5, buscar ayudar a alguien que está en una necesidad. A veces el quitar la mirada de nuestra situación para enfocarla en alguien que está en una peor situación que tú o una peor situación que yo, eso te reconforta, eso te hace sentir bien. Puede ser ir a visitar al hospital a algunos niños enfermos, o ahí en tu vecindario, o si conoces a alguien que batalla para traer el alimento a casa diariamente, pues al igual le formas una despensa, aunque sea pequeña, y vas y se la dejas. Quitar tu mirada de ti y ponerla en alguien que está más necesitado que tú, para que quites tu mirada de ti y puedas incluso hasta valorar que lo que tú tienes es una bendición muy grande y que eres afortunado o afortunada de lo que tienes. Esto es todo. Te voy a repetir los puntos. Buscar a Dios y renovar nuestros pensamientos. Número 2, confiar que es pasajero. Número 3, no estar solo. Número 4, buscar una actividad que te distraiga. Y número 5, buscar ayudar a alguien que esté en una peor situación que la tuya. ¿Sí? Espero que les haya servido el conocer que lo que está en la Biblia a veces no es perfección. ¿Sí? Sabemos que Dios de lo vil y de lo peorcito nos sacó, y a nosotros es a lo que usa Él para demostrar su gloria y su poder. Entonces tú no creas que no eres nadie. Si tú tienes un corazón dispuesto, entonces Dios te puede usar. No importa tu escolaridad, no importa si eres tartamudo, no importa tu edad, no importa nada de eso. A Dios no le interesa nada de eso. Entonces, espero que haya sido de bendición el saber que hay otras personas dentro de la Biblia que también tuvieron depresión y sin embargo Dios los usó también. Y que tuvieron una vida buena, una vida en victoria por el hecho de no haberse separado de Dios, aun cuando se sentían así. Bueno, hermanos, los dejo. Espero que haya sido de bendición este video. Y pues nos vemos en el próximo. Bendiciones.